Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta presentación de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad Columbus University de Panamá. El grupo está conformado por los estudiantes Elemi Aguilar, Jorge Cedeño, Omar Cerrut, Jan Cortés y mi persona, Jordi Vivas. En este videoforo estaremos revisando algunos de los conceptos explicados por el Dr. Mario Alonso Puig en su conferencia titulada En todo ser humano hay grandeza. Un breve vistazo a los puntos que abordaremos en este vídeo. El Dr. Mario Alonso Puig, madrileño nacido en 1955, es un especialista en cirugía general y del aparato digestivo y toda una eminencia en el mundo de la inteligencia y la cognición humana. Además de ser miembro de la New York Academy of Science, pertenece a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Su inquietud formativa le ha llevado a instruirse en diversos campos relacionados con el ser humano. Por una parte es especialista en la inteligencia humana, en medicina, mente, cuerpo y psicología, y en negociación. Ha realizado su formación como profesor en el ámbito internacional en el IMD en Lausanne, Suiza, y durante 26 años ha ejercido la actividad quirúrgica. Sus capacidades comunicativas le han llevado a ser uno de los ponentes más demandados en cualquier conferencia sobre el pensamiento humano y la capacidad de desarrollo humano a través de la inteligencia. Historia de Benjamin, un niño de color. De niño, Benjamin era alguien muy subestimado debido a que poseía las peores notas de su clase. Sin embargo, su madre le empezó a inculcar el hábito de la lectura, lo que le permitió aprender sobre muchos temas. Un día en su clase, el profesor realizó una pregunta sobre ciencias naturales. Para sorpresa de todos, Benjamin fue el único capaz de responder correctamente. Al ver de lo que era capaz Benjamin, se planteó una nueva meta: ser médico cirujano. Es así que esta se vuelve la historia del famoso neurocirujano Ben Carson, que en 1987 realiza la primera cirugía de separación de siameses unidos cráneoencefálicamente. Se necesita de motivación para el aprendizaje, y la motivación nos mueve a la acción. Es por esto que existen 6 tipos de motivaciones en las distintas culturas, que son las siguientes. La número 1, motivación de entornos seguros, de tener la sensación de que controlamos lo que sucede en nuestro entorno. La número 2, motivación de sentirnos reconocidos, de que nos valoran, de tener cierto estatus. La número 3 es la motivación de pertenecer al grupo, de que cuando llegamos a un sitio nos sentimos acogidos. La número 4, motivación al desafío. Sin retos, la vida sería muy aburrida. La número 5, motivación de crecer, progresar y mejorar. Y por último, la número 6, la motivación de contribuir al bienestar de otras personas, de vivir una vida con propósito. ¿Cómo captar talentos? La forma de captar talentos es bastante curiosa. Resulta que es algo que se le da especialmente bien a alguien, pero que lo hace de manera tan natural que no le da importancia. Sin embargo, las personas a su alrededor se lo dicen, no en forma de oye, vaya talento tienes, sino qué bien se te da escribir, qué bien se te da hablar, qué bien se te da resolver conflictos, porque el talento tiene muchas formas. Entonces, se ha de buscar el talento en aquello que le es natural a alguien, porque el talento siempre deja huella, siempre se expresa. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no puede descubrir su talento? Pues la escuela en conjunto con los familiares deberían ser capaces de descubrir el talento de alguien, en especial de los niños. Cuando esto no sucede, entonces hay un problema. Hay que recordar que el talento es natural, siempre deja huellas y se expresa. Es una forma de encontrarlo. Tiene muchas formas, como mencionaba anteriormente. Una persona incluso puede tener más de un talento. La clave para hallarlo es que hay que mirar a todo ser humano como algo sumamente valioso. Y la forma en que miramos a los demás es la clave. Nuestra mirada es capaz de transmitirle a otros que son valiosas, que realmente nos importa.
así que hay que tener cuidado en cómo observamos a los demás. Hablemos ahora sobre la historia de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi se formó como un abogado en Inglaterra y ejerció su profesión en Bombay. No obstante, era alguien muy tímido, sin retórica y con falta de habilidad de comunicación, lo que lo llevó a perder todos sus casos. Su familia, en un intento para que se despistara, lo envía a Sudáfrica a ayudar a un familiar. En este viaje, Gandhi se topa con muchas injusticias. Estas injusticias tocaron su corazón con tal impacto que le dio la motivación de querer generar un cambio. Es así como Gandhi se vuelve el dirigente más destacable del movimiento independentista de la India contra el Raj británico. Al final, él no movía personas con sus palabras, su sola presencia movía masas de personas. Es así como podemos ver que una persona puede cambiar con una fuerte motivación. Si no hay motivación, una persona no es capaz de cambiar. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la clave de la educación? En la conferencia, Mario Alonso Puig nos habla de que la clave de todo en la vida es querer. También nos menciona que hay 4 principios que si los ponemos en práctica en aquellos que nos rodean, es muy probable que todo funcione en ellas. Esos 4 principios son querer a las personas con las que estamos, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Según sus palabras, si de verdad queremos a un niño, se hará todo lo que esté al alcance de nuestra mano para ayudarlo a salir adelante. Aplicación del cociente intelectual en todas las edades. El test de cociente intelectual compara la edad mental con la edad biológica de las personas. El fin de este test en un principio era que en aquellos niños que tienen una diferencia muy marcada y cuyas edades biológicas y mentales no concordaban, recibieran una atención especial, más afecto, que tuvieran más cariño. Entonces, en relación con medir la inteligencia en relación al grupo de edad, en 1912 se empieza a utilizar el test de cociente intelectual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no te dice si eres inteligente o no. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de inteligencia. La intrapersonal es la que te permite reconocer estados emocionales y propios para poder modificarlos de manera positiva. Y la otra inteligencia es la interpersonal. Es la capacidad de entender qué pasa con la otra persona y así poder relacionarnos con ellas. Entonces, al final, el test de cociente intelectual no dicta tu futuro ni cuán exitoso vas a ser. Un enorme porcentaje de las personas con éxito en la vida no va acorde con su test de cociente intelectual. Superando miedos. Los niños pueden tener muchas preocupaciones, muchos miedos. La pregunta es cómo logramos que ellos lo superen, que se vuelvan valientes. Pues sucede que en muchas ocasiones los padres suelen ser súper protectores. Y para hacer que ellos sean capaces de sobreponerse a sus miedos, hay que realizar 3 cosas que son muy vitales. Valorarlos, recordarles que tanto se les quiere, que son especiales, que se sientan amados, queridos. Desafiarlos, hay que retarlos a que ellos pongan a prueba sus capacidades. Sin embargo, que se sientan acompañados, que no están solos a la hora de enfrentar estos desafíos. No significa que nosotros vamos a ayudarles o vamos a superar ese reto por ellos, no. Ellos lo harán por su cuenta, pero tienen que ser conscientes de que pase lo que pase, ellos no van a estar solos, de que siempre van a contar con la compañía de sus padres, que siempre los van a querer y valorar. El estado de ánimo es muy importante y sumamente esencial para el aprendizaje.
Y hablando de estado de ánimo y el aprendizaje, hay que tener en cuenta que este es un factor muy importante tanto en el profesor como en el estudiante. El ánimo del profesor importa mucho en el sistema educativo. El cómo se esmera en dar su clase, la pasión con la que enseña, repercute en sus estudiantes. Por otra parte, si ellos, los estudiantes, pierden el ánimo, va a ser muy difícil que ellos sean capaces de asimilar la información. También, como mencionábamos anteriormente, hay que recordar que tienen que estar motivados, porque la motivación ayuda y es esencial en el aprendizaje. Y la motivación influye en el estado de ánimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se pueden crear espacios. En estos espacios, tanto el profesor como el alumno deben sentirse capaces de expresar sus preocupaciones, sus miedos, aquellas cosas que pueden mermar su estado de ánimo y así poder contribuir con un mejor aprendizaje. Afrontando el nerviosismo. El nerviosismo es algo por lo que todos pasamos e incluso seguimos pasando, unos más que otros, pero se da en la mayoría de las personas, en todas mejor dicho. La pregunta es, ¿por qué se da este nerviosismo? Pues esto sucede porque nuestra mente condiciona los hechos. Para ponerlo de una manera más fácil, es como a la hora de presentar un examen. Uno en teoría debe estudiar para este examen. Sin embargo, lo que uno estudia a veces piensa que no es suficiente. Ahora enfoquémonos en este punto, de creer que no hemos estudiado lo suficiente. Cuando vamos a presentar el examen, nos preguntamos, oye, ¿qué pasa si repruebo el examen? A lo mejor me castigan, pierdo algún beneficio que tenía. Y estamos pensando en el futuro, gracias al pasado. ¿Cómo conectamos el futuro y el pasado? Pues nos preguntamos, ¿qué pasará en el futuro por algo que no hice lo suficientemente bien en el pasado? En este caso, no estudiar lo suficiente. Entonces, este tipo de relación que hacemos causa ruidos mentales y nos desconcentra. Nuestra conciencia se ve perturbada. Entonces, la manera de poder evitar y afrontar este nerviosismo, hay algunos tips que podrían ser: practicar ejercicio físico ayuda a relajar a la persona. Poder hablar de estas preocupaciones con alguien más, preferiblemente que esté en la misma situación. Escribir estas preocupaciones que tenemos en un papel pequeño para que desde nuestra perspectiva sintamos que es algo mínimo, pequeño, sin importancia, y así lo olvidemos. Entonces hay que tener ese enfoque en el aquí y el ahora, no pensar en el pasado ni imaginar qué pasará en el futuro. Solo enfócate en el presente. La causa de tropezar 100 veces con la misma piedra. Pues la causa se debe a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo. Nos falta humildad. La humildad es la virtud más grande que existe, porque para una persona es la más difícil de expresar plenamente. Cuando fracasamos, cometemos un error, la persona que no es humilde no busca culpables en sí mismo, sino fuera de sí, alguien más que no sea él. Si una persona es humilde, es capaz de reconocer que ha cometido un error, que se ha tropezado, querer aprender de ello y de solucionarlo, incluso buscando a personas que sepan del tema en busca de asesoramiento. Hay que aplicar una metáfora en este caso. La metáfora que nos ayuda a entender el cómo tropezamos con la misma piedra o cómo no tropezamos con la misma piedra. Entran en juego dos sujetos, la conciencia y el ego. Dependiendo a quién tengas como piloto y a quién como copiloto, las cosas van a cambiar. La vida se vive en plenitud cuando el que pilota es la conciencia. Pero si el ego es el que resulta ser el piloto,
entonces vamos a tropezar con la misma piedra 100 veces o incluso más. Nunca se aprenderá de los errores. Resumen y conclusiones finales. Estamos llamados a construir nosotros. El propósito de nuestras vidas no es solamente ser feliz uno mismo. El verdadero propósito de nuestras vidas es, además de nosotros, ayudar a los demás a ser felices. Cuando tú logras que alguien progrese, mejore y alcance su máximo potencial, como para que esta persona se sienta bien y sea feliz, esto te hará feliz a ti también. Va a ser una felicidad compartida. La vida es un viaje que no se debe recorrer solo. Nadie en esta vida es indispensable o es absoluto. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nuestra cuenta. Hay que complementarse con la ayuda de los demás. Todos debemos vivir nuestras facetas y aprender a valorar la educación, que es la base del éxito o la base de cualquier meta que nos queramos alcanzar en un futuro. Y finalmente hay que vivir en cuanto a los principios que le dan al ser humano su verdadera grandeza. Aquí pueden observar la bibliografía que hemos utilizado para este vídeo, principalmente la conferencia, como mencionamos, titulada "En todo ser humano hay grandeza", dictada por el Dr. Mario Alonso Puig. Y por último tenemos un anexo que habla sobre el mindfulness. Un pequeño vídeo explicando este concepto y cómo aplicarlo de manera científica. La atención plena o mindfulness consiste en vivir el presente momento a momento sin juzgar. En la práctica formal adoptamos una postura cómoda y observamos lo que ocurre en nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno. Lo que veremos de inmediato es lo que llaman mente de mono, una mente que salta de un sitio a otro, bastante frenética. En mindfulness ejercitamos la atención como si fuera un músculo. Las ideas se suceden, nos trasladan en el espacio y en el tiempo y nosotros, cada vez que nos damos cuenta, somos conscientes y dirigimos la atención a la hora. Y no juzgamos. Eso es mindfulness, atención plena. En los últimos 30 años, la ciencia ha demostrado que literalmente esa práctica nos cambia el cerebro de forma significativa y positiva. ¿Te apetece saber más sobre mindfulness? El enlace al vídeo por si quieres chequearlo más tarde, y si has llegado hasta acá, de verdad muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Que tengas un excelente día.